Admirable Dios, verdadero y fiel, excelso es tu dulce amor. Admirable Dios, vienes con poder mi corazón. Oye tu voz. Amarte es mi deleite, por siempre cantaré que tú eres santo, santo, majestuoso Dios. Tú eres santo, santo, majestuoso.
todos, ¿cómo Hola, están? hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Yo Leo con Alcance. Como verán, tenemos un nuevo set, nueva escenografía. Esperemos les guste. Si tienen comentarios, adelante, son bienvenidos. Y pues ahora sí vamos a tener nuestro programa interrumpido que no pudimos tener la semana pasada con esto de que todo el mundo está en sus casas y está sobresaturado el internet. Pero antes de empezar quiero presentarles a nuestros invitados, a los que siempre hacen que, posible esta mesa redonda. Aquí están nuestros pastores Rubén y Ale. Hola, buenas hola, noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Y también del otro lado de la mesa tenemos a José Luis y Laurita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Gracias. Bravo. A mi lado está Solecita. A mi lado. A mi lado. Buenas noches, Hola, bienvenidos, Solecita. Bravo. bienvenidos. Ya estamos Y, listos para bueno, empezar, sí, ¿verdad? ya estamos listos. Así que compartan la transmisión, interactúen con nosotros. Ahorita que no podemos vernos presencialmente, dejen sus comentarios en todas las transmisiones que estamos haciendo, jueves, domingos, ahorita los miércoles, y hagan que todo esto sea participativo. Nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios e interactuando con ustedes. Y bueno, vamos a empezar con un rápido resumen de lo que vimos hace 15 días. hace 2 semanas en nuestro programa de los generales de Dios. Estábamos viendo al avivador Charles Parham. Entonces vamos a retomar lo que vimos el programa pasado y continuar con este avivador. Así es, Parham, mejor conocido como el padre de Pentecostés. Recordamos que él nació el 4 de julio de 1873. Sus padres eran cristianos y por ende, pues bueno, ellos enfatizaron mucho en que él conociera de la palabra, en que él leyera la Biblia, y desde niño nos comenta el autor que él era un apasionado por conocer y por predicar la palabra de Dios, que de hecho hay una parte donde nos menciona que hasta las vacas les predicaba, ¿no? Ajá. Algo importante es que él desde que nació, desde los 6 meses, siempre fue un niño muy enfermizo, y no enfermedades súper ligeras, sino yo creo que las peores enfermedades vistas en ese tiempo. Entonces desde los 6 meses, un niño muy enfermizo, y así hasta parte de su adolescencia. A los 7 años fallece su madre. Y esta muerte, pues de este desprendimiento que tuvo de su mamá, pues le generó que él tuviera una personalidad melancólica y triste. A los 9 años, él sentía una gran responsabilidad por predicar el evangelio, que decía: ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, desde ahí ya podíamos ver el fuego de Dios, esta pasión, este sueño por predicar y llevar a las naciones la palabra de Dios, que las personas conocieran de Dios, de Jesucristo. Nos comenta el autor que a los 13 años él sintió el llamado de Dios y empezó a servir como maestro de niños ahí en la congregación en donde él estaba, y a los 15 años él tuvo su primera reunión pública. Ahora, Impresionante, sí, ¿no? Esos son datos Muy- impresionantes. sí. O sea, un chavito de 15 años que tiene años. su primera reunión pública. Wow. Así es. Y a los 16 años él empezó a estudiar la universidad para prepararse para servirle a Dios. Él quería ser misionero, era lo que a él le llamaba mucho la atención, ir por todas partes, que todo el mundo conociera de Dios, del Señor. Pero hubo desánimo en su corazón porque había escuchado historias terribles de ministros que se dedicaban a esto, que predicaban la palabra de Dios y eran muy pobres, o que se la pasaban mendigando, o que no tenían el sustento para poder hacer esto. Entonces él le dijo: Dios, ¿sabes qué? No, si así va a ser mi vida, si este es mi sueño, pero si voy a estar en esta situación, la verdad es que no, vaya Dios. Y entonces, estando en la universidad, él decidió: bueno, no quiero esto para mi vida, pero como he sufrido, ¿a qué me dedico? Como he sufrido yo creo que estas enfermedades, pues se dedicó o estudió un rato lo que es la medicina. Y durante este periodo que él estuvo estudiando,
me puedo imaginar que fue muy corto, él volvió a sufrir de esta enfermedad que se llama fiebre reumática y fue tal que los médicos lo desahuciaron, o sea, ya estaba en cama totalmente, no había cura, no había remedio, así que lo dejaron abandonado prácticamente a su suerte, y fue ahí, nos comenta el autor, que ya estaba delirando. Yo creo que eran tan fuertes los dolores que tenía que ni la morfina ni todo el medicamento que le pudieran administrar para poder quitar este dolor, pues le ayudaba. Y yo creo que a lo mejor en ese delirio, en todo esto que él estaba pasando, todo este dolor, nos comenta el autor que él, Parham, empezó a orar el Padre Nuestro, ¿no? Y cuando llega a esta parte de hágase tu voluntad, en el cielo, así, bueno, en la tierra como en el cielo, él recibió esta revelación, esta certeza en su corazón. Si en el cielo, como dice una famosa canción, no hay hospitales, ya la gente no va a estar enferma, no va a tener ninguna enfermedad, va a ser libre, o sea, va a estar plena. Y si dice que en el cielo, así en la tierra, pues Dios, o sea, hazlo ahora, no necesito morirme para experimentar tu voluntad, para vivir el reino de Dios en mi vida. Y fue a raíz de esta oración, de esta revelación que le llegó a su corazón, que él pudo recibir esta sanidad en su cuerpo, así como como es en el cielo, se haga en la tierra, y lo recibió. Y creo que a partir de ahí él empezó a experimentar esta sanidad divina, que más adelante pues lo llevaría a que muchas personas lo experimentaran. Y bueno, a los 18 años, después de esto, nos comenta el autor que lo sanó, pero sus rodillas todavía no estaban suficientemente firmes. Lo sanó de la mitad para arriba. Ajá. ¿Rodillas o tobillos? Tobillos, perdón, no estaban suficientemente firmes, ¿no? Pero él ya sentía ese deseo, ya era una necesidad que tenía que hacerlo de predicar. Dice que el autor que a los 18, a los 19 años, él tuvo su primer prédica, por así decirla, evangelística. En Kansas fue. En Kansas, ¿no? Y fue ahí donde Dios también manifestó su poder y completó esa sanidad en él. Y fue ahí también donde conoció a su futura esposa, a Sara. Y a partir de ese momento, pues bueno, todo lo que empieza a surgir en el ministerio de Parham. También veíamos el programa pasado que Charles Parham en 1900, en el mes de octubre de 1900, en Topeka, Kansas, abrió un instituto bíblico por la presión que estaba recibiendo por parte de sus seguidores de que querían abrir un instituto bíblico y estudiar ahí. Entonces, después de consultarlo con Dios, Parham decide abrir el Instituto Bíblico en la ciudad de Topeka, en Kansas. Tenía un diseño inglés por el arquitecto que era de allá, de Inglaterra, entonces le trataron de dar una arquitectura inglesa, como un tipo castillo, y esta estructura, este edificio tenía dos torres, más bien este castillo tenía dos torres, una era la torre de oración y otra era un observatorio, en el cual en un día uno de los estudiantes, nos dice el autor, que tuvo una visión esta persona donde veía un lago lleno de agua a punto de rebosar sobre el instituto para todo aquel que quisiera ser saciado. Entonces tuvieron esta visión, no la entendieron hasta después que pasó todo el boom del Espíritu Santo ahí con ellos, pero en este instituto querían estudiar las evidencias del bautismo del Espíritu Santo, por lo cual Charles le dejó a sus estudiantes que hicieran un ensayo, que hicieran informes sobre el libro de los Hechos, viendo cuál era qué tenía en común el libro de los Hechos respecto al bautismo del Espíritu Santo, cuáles eran las manifestaciones. Entonces Charles se va a una gira y cuando regresa y estudia los 40 informes de sus alumnos, se da cuenta que había algo en común, que todos los informes decían que después de que el Espíritu Santo descendía sobre las personas en el libro de Hechos, tenía el común denominador de que hablaban en lenguas.
de que después de haber recibido el Espíritu Santo se manifestaban las lenguas sobre estas personas. Entonces ellos, después de ver esto, estando expectantes, deciden seguir investigando y expectantes sobre este tema. Hacen un culto en el cual una de las alumnas, que se llama Agnes Osman, se acerca a este Charles y le dice que le imponga las manos para que ella pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo y poder hablar en lenguas, a lo cual Parham le dice: oye, ¿cómo voy a hacer eso si yo ni siquiera hablo las lenguas, ¿no? Y la alumna le dice, pues no importa, o sea, yo creo eso, quiero ser misionera y necesito que tú me ministres así. Entonces Parham le impone las manos y sorpresa, que empieza a hablar en lenguas esta alumna al recibir al Espíritu Santo, y entonces Parham se queda atónito de eso, ¿no? Lo que es impresionante, digo, para mí es que ninguno de los 40 alumnos hablaban en lenguas. Parham no tenía las lenguas. Se ponen a investigar y encuentran que esa es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, y entonces, si esa es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, entonces se dan cuenta con que no estaban bautizados en el Espíritu. Exacto. ¿Qué cañón, ¿no? O sea, esa es la conclusión. Somos gente de Dios, estamos predicando, estamos estudiando, pero no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Si esa era la evidencia y ninguno hablaba en esas lenguas, entonces no estaban bautizados en el Espíritu. Además sanaba. Y además estaba sanando a las personas por la autoridad. Aunque a través del estudio, ellos, algunos ya fueron bautizados. Eso, pero después. Durante el estudio dice que cuando le presentaron el informe, algunos fueron bautizados por el simple hecho de haber estudiado el libro de los Hechos. Sí, entonces, antes incluso de que construyeran este instituto, él ya venía sanando. Sí, él venía sanando. O sea, con la autoridad que el Señor le da, él estaba sanando, y él, como dices, tenía una revelación de que esta era la voluntad de Dios. Los anteriores generales, en lo que leímos, no hablaban en lenguas. Ninguno venía que lo hayan bautizado en el Espíritu y hablaran en lenguas, ¿no? Entonces, para mí esto es sorprendente, ¿no? Porque cuando ellos se dan cuenta y dicen, oye, pues si no estoy bautizado en Espíritu Santo, entonces precisamente por eso esta muchacha Agnes dice, yo necesito el bautismo del Espíritu. Claro. Sí, y es interesante cómo el que busca encuentra, porque pero buscan y le encuentran las lenguas. Por eso, y entonces ella, sabiendo de la autoridad, le dice a Charles Parham, le dice, pues impon las manos sobre mí. Si el Espíritu Santo viene por imposición de manos, impon tus manos sobre mí y yo voy a hablar en lenguas. Y él dice, pero si yo no las tengo, no importa. No importa, o sea, porque esto viene de Dios. Cuando Pablo imponía las manos sobre las personas y recibían al Espíritu Santo, ella tal vez dijo, yo quiero lo mismo. Exacto, aunque pero tú no las hables, pero si Pablo... Es que el asunto es no es importante si tú las tienes o no. O sea, porque las lenguas no las das tú. Exacto. Las da Dios, Dios. pero es la autoridad. Entonces, la que a través de la cual, por imposición de manos. Entonces, esta muchacha recibe las lenguas, ¿no? Y incluso después Charles, precisamente, como dices tú, el que busca, encuentra. Porque él, cuando regresa y encuentra le dicen a él, ¿no?, que venga al otro cuarto de oración, y están los ministros y todos recibiendo, y entonces él dice, se queda asombrado, dice, pues yo también quiero eso, ¿no? Claro. Y entonces es bautizado en el momento en el que él decide consagrar totalmente su vida al Señor. Dice yo creo que dijo, de aquí no me muevo hasta que no hable las lenguas, ¿no? Resulta que el último que las recibió fue él. Sí. Sí. Qué historia, qué ¿no? Eso nos deja, al menos como conclusión de esta parte, que no necesitas tener esa manifestación tú para poder ministrarla a alguien más. Claro. Porque ve Parham, él no tenía las lenguas, pero por ser la autoridad, a través de él podía ministrar eso a las demás personas. Tal vez uno no tiene los dones que quisiéramos tener, pero si alguien te lo pide, pero a través de autoridad, tú lo ministras, porque el que los da es Dios. Personas. Exactamente. Claro. Y no solamente esta parte de hablar en lenguas, a mí me encantó esta parte, porque sí es cierto, o sea, y más adelante vamos a ver que con Seymour pasó lo mismo, de recibir las lenguas, y dije, está
padrísimo porque a veces nosotros mismos nos detenemos para que Dios sobre a través de nosotros, ¿no? He escuchado luego comentarios de personas de es que como, hablando de los hospitales, ¿cómo voy a ir a ministrarle sanidad a estas personas si yo estoy enferma, si yo estoy padeciendo de esta enfermedad? Y tú no sabes en qué momento vas a recibir tu sanidad, ¿no? Y no limitar o ser más bien un canal de bendición para las demás personas. Dios sabe en qué momento va a llegar esa sanidad, esa libertad, o orar por las personas por libertad financiera, no lo sé. ¿Y cómo quieres que yo ore por esas personas si no sabes las deudas que yo tengo? O sea, tú no sabes en qué momento va a llegar esa promesa, va a llegar esa libertad, eso que tú tanto estás esperando, pero no por eso vamos a dejar de predicar, vamos a dejar de que las demás personas conozcan lo que es Jesús o lo que tenemos, esas bendiciones a través de Jesucristo. Y esa es una, ¿no? Y la otra es cuántas personas no menosprecian a sus autoridades, ¿no? Por encontrarles defectos, por encontrarles errores. Y lo cuestionan, ¿no? Y dicen, ¿cómo y se quedan cómo sin su va a milagro. ser que a través de esta autoridad que Dios dice que tengo, y siendo como es, va a bajar el Espíritu Santo, va a bajar la unción, bendición, ¿sí? Y por eso es que se quedan así. Se saltan la autoridad Pues, y quieren tomar ve a ese Jesús, papel, ¿no? en Capernaum no pudo hacer milagros por la falta de honra, entonces, y él tenía toda la autoridad para poder hacerlo. Pero era Jesús, ¿no? Y no pudo. Y no pudo. Eso quiere decir que no estamos exentos de Pero no fíjate, poder hacerlo. pero habrá algunas, como en este caso, ¿no? Autoridades que sin ser bautizados, tal vez con muchos defectos, por el solo hecho de ser autoridad, Dios los respalda. Dios Sí. los respalda, Dios los usa, Sí, claro. y baja la unción, ¿no? Sí. Sí, y algo que también yo reflexionaba mucho cuando leía esta parte es de cuántas cosas no nos estaremos perdiendo Claro, también. sí, claro. Porque sí es la evidencia, el hablar en lenguas es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero hay muchas más, ¿no? O sea, me imagino que hay muchas más otras Hay cosas. otras manifestaciones, pero hablar en lenguas es el Espíritu Santo estando contigo, es la comunión que tú tienes con Dios, es poder orar en el Espíritu, que es otro rollo, ¿no? O sea, orar en el entendimiento es bueno y creo que el 100% de los cristianos oran en el entendimiento, pero orar en el Espíritu, pues solamente cuando has sido bautizado en el Espíritu. Si no, no puedes orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu te da guía, es una guía que el Señor pone dentro de ti, o sea, hay una certidumbre de las cosas. O sea, realmente es un super beneficio. Es el sello, ¿no? Es el sello, así Es un como sello, el sello ya. es una evidencia maravillosa, las lenguas, y pues ni siquiera las tenían. No quiere decir que esto como que lo haya sido un descubrimiento. Esto pues ahí está en la palabra de Dios, pero pues se había descuidado, no se había enseñado y no lo tenían. Sí. Y la gran importancia de la oración en lenguas, ¿no? Porque muchas veces, pues nosotros oramos pidiendo lo que creemos que es necesario, lo que creemos que Necesitamos. que es algo que nos urge, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Cuando oramos en el Espíritu mismo sabe perfectamente qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos en determinado momento pedirle a Dios, ¿no? Y ese yo creo es un punto muy importante para nosotros como cristianos, el tener la seguridad de que el Espíritu está en conexión, tu Espíritu con Dios, y que lo que pidas es lo que justamente necesitas, ¿no? En el Espíritu, ¿no? Lo que también resulta muy interesante es que él es bautizado en el Espíritu, de ahí, de Stones Folly, sale esta enseñanza, ¿no? Esta revelación, este descubrimiento que hicieron en la palabra de Dios. Y entonces, en todas las giras que hace Charles Parham, él empieza a hacer dos cosas: la sanidad divina, o sea, sigue con su ministerio de sanidad, pero empieza a enseñar en todos los lugares el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas, lo cual le provoca severos problemas con todas las demás denominaciones cristianas religiosas que pues no lo aceptaban por una sencilla razón: no lo tenían. Entonces, si tú llegas con una persona
que no sé, ha sido predicador o que se cree muy cristiano y tú le dices no ha sido bautizado en el Espíritu, y te dicen, ¿cómo crees? Claro que sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero es que no tienes la evidencia. ¿Y eso qué? Pero claro que sí lo soy. Oye, pero mira, la Biblia lo dice. Entonces empieza a haber un choque y empieza a haber una persecución de las iglesias hacia la predicación del bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas. Al contrario, hasta es muy criticado, ¿no? Por las personas que no lo tienen o no lo conocen. El hecho de escuchar a alguien hablando en lenguas, pues es decir, estos están locos, ¿no? Esto es algo que incluso hasta decía, ¿no? Manifestaciones satánicas, ¿no? le decían que hasta Eso el día es de hoy, blasfemia. pero hasta el día de hoy, Así es. la gente sigue diciendo pasando, que esto es del diablo, hablar en lenguas. ¿Sabes qué? Sí. Las denominaciones bien religiosas o iglesias muy religiosas siguen diciendo eso, o sea. Algo interesante también es ver que creo que es peor la religión que la incredulidad. ¿Por qué? Vemos en el libro que nos dice que mientras él predicaba en una de sus giras bautizando del Espíritu Santo con la manifestación de las lenguas, una persona fue sanada de su incredulidad porque a través de las lenguas esa persona recibió la palabra que necesitaba para volver a creer en el Señor. O sea, dense cuenta del poder que tienen las lenguas para poder transformar la incredulidad y regresar tu fe a Dios. En cambio, eso no pudo hacer con los religiosos. Los religiosos, en vez de convertirse y haber puesto su corazón delante de Dios y creer en las lenguas, se opusieron y se fueron en contra de Parham, decir que eso era una obra de Satanás, ¿no? Entonces, ¿cómo la incredulidad es menos peligrosa que la religión? Y nos hemos dado cuenta a través de estos generales de Dios que hemos visto que precisamente el desconocimiento de la palabra es lo que lleva a la gente a una religión. Y entonces no quieren aceptar un cambio, quieren cambiar a Dios, a su forma de ser, en vez de cambiar ellos a lo que Dios dice, a la palabra de Dios dice. Y el asunto es que pues la palabra de Dios tiene que ser revelada por el Espíritu Santo y tienes que comprenderla correctamente, ¿no? Ok, luego otro dato que a mí me llama la atención es llegamos al instituto que abrió en Houston, En Houston, ¿no? sí. En Houston, como dice En Houston. Houston. En la Texas. En el audiolibro. En Texas, ¿no? En Texas. Sí, bueno, Texas. de repente él está en ese lugar y decide mudarse. La sociedad bíblica, que era quien era el dueño del Stones Folly, decidió vender la propiedad sin avisarle a Charles Parham de que había vendido, y entonces de la noche a la mañana se quedó sin institutos, bueno, sin lugar para vivir porque ellos vivían ahí. Se quedó sin vivienda, se quedó sin instituto y se quedó sin estudiantes. Se quedó sin nada porque la sociedad bíblica, obviamente con un problema con él por la cuestión esta de las lenguas, entonces decide vender, él se queda sin nada, hace algunas campañas y de repente llega a Texas y decide mudar todo el ministerio, mudarlo hacia Texas y abre un instituto allí en Houston. En este instituto, nuevo instituto, es en donde hace su aparición Seymour. Sí, así es, dice que estando ya en este instituto, ahí, pues, tanto el autor como en otros aspectos y artículos dice que Seymour, estando en Los Ángeles, ¿no? En su ciudad, va hacia Houston a visitar a unos familiares, dicen algunos, otros dicen que unos amigos, ¿no? Pero que visita a unos familiares y de ahí que encuentra a unos amigos y ellos le hablan precisamente de Parham, ¿no? Y lo llevan a que lo escucha en una ocasión en alguna de sus predicaciones y él lo queda muy sorprendido, ¿no? Y entonces asiste al instituto
para poder estudiar también ahí, ¿no? Igual, ¿no? Hay varias versiones. En el caso del libro, el autor comenta que en ese entonces existía la ley Jim Crow, que no prohibía que se reunieran hombres blancos y negros en un mismo sitio, ¿no? No sabemos realmente qué era lo que pasaba en este instituto. También en el autor y en algunos otros lugares dicen que Parham estaba a favor, o bueno, no lo especifica así, pero parece ser que atendía esta ley, ¿no? De que no se podían reunir, ¿no? Entonces, pero menciona el autor que en ese momento a él pues le dio mucha curiosidad, ¿no? Ver cómo esta persona, un hombre negro, pues primero se atreviera a ir al instituto sabiendo que no podían estar mezclados, ahí, ¿no? exacto, y ver cómo estaba tan interesado en poder aprender, ¿no? de lo que ellos aquí daban. Entonces él se conmueve, dice el autor, y lo invita a que estudie conjuntamente con ellos, ¿no? Igual hay algunos artículos que mencionan que Seymour no entra a los salones, sino que escucha todas las lecciones desde la ventana del salón, por así llamarlo, ¿no? Para aprender. Pero Seymour empieza a aprender precisamente de lo que es el bautismo en lenguas, ¿no? Sí, de las lenguas del Espíritu y de todo lo que venía con el bautismo del Espíritu, lo que tú dices, un montón de diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, no solamente las lenguas. Lo que es interesantísimo, no sé si ustedes lo notaron en el libro, porque no lo dices, sino que tienes que hacer cuentas, ¿no? Es que el famoso instituto de Houston duró 6 meses. Ajá, sí. 6 meses. O sea, porque después de eso se fue. Se fue a Sion, en Chicago y todo el rollo, o sea, pero 6 meses duró el instituto, 6 meses fue la influencia de Charles Parham sobre Seymour, que hizo que Seymour fuera un impresionante avivador. Es al siguiente que vamos a estar estudiando. Y es uno de los avivamientos más extraordinarios. Ustedes se van a dar cuenta de las cosas que sucedieron ahí en la calle de Azusa, en Los Ángeles. Fue algo impresionante lo que ocurrió allí. Y la influencia de Charles Parham fue 6 meses. O sea, este es el padre del Pentecostés, por eso se llama el padre del Pentecostés. Bueno, les voy a decir, sucede que allí, en ese lugar, en la propiedad en donde originalmente estuvo Parham, que se llama el Stones Folly, ¿no? En esa propiedad, cuando la venden, él da una palabra profética y dice que si ellos se iban, iba a terminar en una catástrofe. Que si ese lugar se ocupaba para un propósito secular, eso. No iba a prosperar. No iba a prosperar. Iba a ser destruido, sí. Iba a ser destruido. El asunto es que esa propiedad, no sé cuánto tiempo después, terminó incendiada, se acabó, fue terrible, y terminaron demoliéndola. En ese lugar se edificó una iglesia católica. ¿Okay? En ese lugar, en esa iglesia católica, sucede que las personas que estaban en ese lugar empezaron a hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu llegó sobre la gente, iglesia católica, en ese lugar. Ese lugar es el origen del movimiento carismático de la iglesia católica. Nada más para que ustedes se den cuenta de la influencia, de la trascendencia de lo que sucedió allí con esos 40 alumnos, con Charles Parham. Se le dice que él es el padre del Pentecostés porque a partir de esto que ellos descubren y que él empieza a predicar, nacen todas las iglesias que hoy se les conoce como carismáticas. Todas las iglesias pentecostales carismáticas tienen su origen en Charles Parham y también el movimiento carismático de la iglesia católica.
la Iglesia Católica reconoce a Charles Parham, inclusive, aunque no es católico, como el originador de ese movimiento de la Iglesia católica, ¿no? Es impresionante su influencia, ¿no? Más aparte el avivamiento de Azusa, pues Claro. En buena medida él tuvo que ver. tiene una participación importante. Aunque dice el autor que cuando él estuvo allá no pudo convencer a Seymour de Sí. toda la pues, Lo que del pasa es que hablar en explotó. lenguas. Sí. Lo que pasa es que explotó. Es que Parham simplemente se quedó con las lenguas. Y Seymour se fue con las lenguas y todas más. las manifestaciones del Sí. Espíritu. De hecho, mira, aquí dice el libro que una frase de este Parham, cuando después de visitar a Seymour, dice que se sienten exaltados pensando que tienen una experiencia más importante que la de cualquier otra persona y que no necesitan instrucción ni consejo, lo cual los coloca fuera del alcance de aquellos que podrían ayudarlos. Yo creo que él, como dices, ¿no, Rubén? Tal vez se limitó nada más en el hecho de que las lenguas era la última manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Y de que de ahí en adelante era fanatismo. Pero yo creo que ahí a Parham se le olvidó cuando la palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que vendrán a tu corazón, a aquellos que aman a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante ver cómo, a pesar de que el Espíritu Santo se manifestó a él y a través de él estuvo la revelación de las lenguas y a través de él fue el pilar para que la iglesia tuviera la manifestación de las lenguas a través del Espíritu Santo, se limitó a nada más eso, ¿no? De las lenguas. Sí, no, pero incluso el hecho, y lo platicábamos en alguna ocasión con mi esposa y yo, cómo es que muchas veces el orgullo de cada uno de nosotros, en este caso de los generales, aún siendo a este nivel, se ponía por encima de, ¿no? Porque efectivamente cuando él va y ve estas manifestaciones, ¿no? Le trata de cambiar a Seymour, ¿no? Para decirle, a ver, no lo hagas así, hazlo así, y llega un momento que Seymour dice, no quiero, ¿no? Pues él, en lugar bueno, él también dice que estando en unas manifestaciones, alguien se acerca y le dice, pues no eres bienvenido, ¿no? Así es lo que él comenta, porque incluso decía que en estas manifestaciones también había hechicería y había muchas cosas que Ya, él no entendía, carnales, ¿no? Y que eran carnales. Pero cuando yo digo el orgullo está a veces por encima, es que no nada más no se fue, sino incluso puso otro lugar para orar por las personas que se estaban manifestando en las reuniones de Azusa, ¿no? Para poder quitar. Yo creo que él Los también pensaba que chamucos estaban enchumacados, Enchamucados. perdón, enchamucados. Enchumacados, yo creo que hacían como el Chewbacca, ¿eh? Yo creo también, pero Con razón, ya está hablando en Sí, lenguas. eso. Y entonces no nada más eso, sino también empieza ahí a ponerse en una confrontación con la gente de Azusa, ¿no? Entonces sí es importante ver también esta parte, ¿no? Sí, No, y incluso con los problemas que tuvo en Sion. Sion, porque se Muchísimo. va para allá como que para tratar de poner en orden Ajá. lo que se le había salido de las manos a Dewey. Dewey. Entonces llega allá y no es bien recibido fue muy tampoco en En la ciudad de ese Sion. lugar, tiene mucha confrontación. Ahí lo que me da risa es que la gente de ahí, como ya lo hemos visto con Alexander Dowie, la gente no lo quería precisamente por las manifestaciones que se evidencias estaban del dando ahí con él. Y entonces, cuando llega Parham, a él no lo quieren y defienden a Dowie, que porque dice que Parham venía a sustituir a Dowie, pero pues sí, ellos mismos lo habían ya destituido, o sea, Así es. ya, Lo habían quitado. ya lo habían quitado, ya lo desconocían. el punto es estar peleado con alguien. Exacto, y el punto es que cuando no conocen algo, como decías, el orgullo espiritual evita, y aquí como dice el autor, lo que acabas de leer, evita que puedan ser enseñados. Y ese es un punto bien importante, porque muchas veces queremos cambiar a Dios a nuestra manera de ser, en vez de cambiarnos nosotros a lo que dice la palabra. Y bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando empezaba el mover del espíritu, no sé si recuerdas
el congreso que vino Nahum Rosario. Fue una locura, una verdadera locura. Nuestro pastor Fernando aventando cubetas de agua, pero la gente era sanada. No, pero era Nahum. no se bañaba. Nahum es el que aventaba las cubetas. Sí, perdón, Nahum, pero en ese, creo que fue en ese cuando cantaron Los Ángeles, ¿no? Sí, también. Sí. Y entonces terminó de veras la gente parada en las sillas, bailando, era un verdadero despapalle. Era una locura. Y yo lo veía, obviamente apenas lo iniciaba este mover del espíritu y yo lo veía así como, ay Señor, ¿esto será tuyo? ¿Qué onda con estos locos? O sea, de veras, recuerdo que en ese momento... Fue cuando se escucharon ángeles y todo, justamente allí, era una locura lo que estaba pasando, estaba la música así frenética, la gente bailaba, danzaba, se paraban en las sillas, era una loquera. Y de repente, de un momento a otro, ¡pum!, se hizo silencio, así. Como que parece que ya todos hablaron por el micrófono y dijeron, cállense todos. O sea, se hizo silencio. Y nadie había dicho nada. La mayoría de las personas que estaban bailando, gritando y todo, cayeron en el suelo, se hizo silencio y se escucharon los ángeles cantando y todo. Fue algo impresionante, fue algo de locura lo que sucedió allí. Sí, yo decía, Señor, ¿esto es tuyo? O sea, no quiero caer en el hablar de más, sí, de decir que esto no sea de Dios, que no tanto así como que es satánico, pero no lo conocía, ¿no? Era algo nuevo. Y resulta que como a la semana, haciendo mi quehacer, pongo un cassette que ya tenía más de un mes. Cassette, así que... Imagínense, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Un cassette. El millennial. Bueno, Yo una puro música que raro que no estuviera estrenado, porque en cuanto comprábamos un disco, un cassette, cualquier cosa, luego llegábamos y lo poníamos. Y lo tenía yo ahí y no lo oía. Y casualmente lo pongo y entonces era un cassette de Juan Carlos Alvarado, tocado allá en Guatemala. Y empieza la música, parece que habían grabado lo que había sucedido el fin de semana anterior, ahí en Alcance, ahí en San Juan, Totoltepec. Y yo me impresioné mucho, o sea, yo dejé mi quehacer, me postré y empecé a llorar, pero así diciendo, Señor, gracias, porque este cassette no fue grabado ayer, no fue grabado antier, y sin embargo... aquí está, y sin embargo se mueve, y sin embargo aquí está, y es lo mismo que estuvo el fin de semana. Entonces, como que el Señor me contestó y me dijo, sí, esto es mío, ¿no? Tranquila. Sí. Y a través de todo ese año que yo estuve leyendo la palabra, yo veía, me resaltaba la palabra gozo, fiesta, alegría. Y entonces fue algo impactante para mí porque dije, bueno, Señor, gracias porque entonces todo esto es tuyo, lo recibo y perdóname si en algún momento yo lo dudé, pero no fue algo que uno quisiera decir, bueno, nosotros debemos de modificarnos a lo que dice la palabra y no descartar las cosas porque... si esto es de Dios, como dice la palabra, no nos encontremos luchando contra Dios, ¿no? Entonces, tomemos los cambios que Dios quiere hacer. Digo, esto es lo que no conocemos hasta ahorita, pero como decías, Laurita, ¿cuántas cosas más no vendrán? Sí. Y por ejemplo, ahorita, el ejemplo con ustedes es que siempre, al menos en este caso, tuviste la humildad de decirle a Dios, si esto es de ti, pues házmelo saber, no tomaste la postura de esto no es de Dios y te cerraste, pero entonces la clave es como dices, no, tal vez hubo orgullo en Parham, el punto es ser humildes y estar con el corazón abierto a que Dios haga lo que Él quiera hacer y no nosotros por nuestro razonamiento o conocimiento de la palabra limitemos la manifestación del Espíritu Santo, porque ve tu humildad que tuviste con Dios lo que te dio, ¿no? Ese regalo. Es que algo que nosotros creo que debemos de entender para saber
no sé, esto es de Dios o no es de Dios, pues ve el fruto. Sí, y yo creo que siempre cuando se rompe un paradigma, o sea, hemos Sí, visto que así estos es. generales han roto paradigmas de una forma increíble. Entonces, siempre que se da este proceso, pues de pronto entra este sentimiento de admirarnos, ¿no? Y de admirarnos y decir, es real, o sea, esto es verdaderamente de Dios, o esto es un resultado de mi emoción o de mi imaginación. Sí. Entonces yo creo que sí es muy válido. Yo me imagino en las reuniones de Charles, ¿no? Que nos dice el libro que llegaron hasta incluso maestros de idiomas para ver si realmente estaban hablando en otras lenguas, porque una de las manifestaciones que nos dice la palabra es que hay lenguas de otros idiomas, ¿no? O sea, lo que comentaban de esta persona que En empezó chino. a hablar en chino. Entonces llegaron a las reuniones maestros de idiomas para ver qué es lo que estaba pasando, como con una idea más de morbosa, ¿no? Y al final de cuentas terminaron convirtiendo. Entonces sí, a mí, repito, cuando leía esta parte yo decía, Señor, ¿de qué más cosas nos estamos perdiendo, no? Definitivamente tenemos que tener nuestros sentidos espirituales completamente abiertos y dispuestos y dejar a un lado nuestro intelecto o nuestro razonamiento para permitir que el Señor llegue y se manifieste como Él quiera. Sí. Y decía nuestro pastor, pues un indicador muy, muy contundente y muy muy claro es ver los frutos, ¿no? O sea, Fíjate que cuando nos convertimos, recuerdo que nosotros, ya lo saben, ¿no? O sea, cero Dios, cero todo, y nosotros, para los que no me conocen, cuando mi familia y yo nos convertimos al Señor, fue a través de una manifestación satánica. O sea, al experimentar que lo espiritual existía de la manera mala, fue que nosotros creímos Sí, en una Jesús. posesión satánica, Entonces, una posesión en una persona. En una persona, entonces... Se espantaron nosotros no sabíamos que si el Espíritu Santo, que si Jesús, que si los frutos del Espíritu, que los frutos de la carne, que Satanás... Pero en el momento en el que nosotros vivimos esa posesión, que no fue solo en una persona, después se pasó a varias personas en mi familia, vimos que nada se solucionaba, que por aquí, por allá, y nada se controlaba, hasta que llegaron unos tíos que son cristianos y justo oraron en lenguas, porque me acuerdo que cuando mi papá escuchó a mi tío hablar en lenguas, se volteó y le dice, ¿y ahora tú qué estás haciendo? ¿No? O sea, porque ya se le pasó todo. el chamuco también. Sí, entonces, después de que oraron en lenguas, después de que llegaron a orar mis tíos, todo se tranquilizó, y sin nosotros saber de la palabra, pero por el simple hecho de ver los frutos, de que lo que habían hecho mis tíos, que ni siquiera sabíamos qué era, había calmado todo, fue que nosotros decidimos creer en Jesús y querer eso, que fue la única respuesta que teníamos, y hablaron en lenguas mis tíos. O sea, fíjate qué interesante, hasta apenas ahorita veo que Ya te están cayendo. sí, las lenguas, claro. Pero fíjate que hasta para ver los influyeron. frutos necesitamos llegar con humildad, porque bien decía Rubén, pues veamos los frutos, pero Sí. hasta eso, cuando uno llega con el intelecto por delante, con el orgullo por delante, con el carne, ánimo de ¿no? estar criticando o estar juzgando o estarle buscando un porqué a todo, Sí. ni siquiera los frutos se pueden ver, ¿no? Se pueden analizar, ¿no? Porque ya traes tú una idea, no, esto no, o esto es algo, es una histeria colectiva, ¿no? Aquí se les pegó a todo mundo, empieza uno y está aprobado, y está comprobado, ¿no? Y la ciencia me dice que aquí todo esto se transmite, y, o sea, hay muchas cosas que si uno no va en el espíritu, que uno va con la humildad y con la mentalidad de verdaderamente recibir a Dios, bien decía mi esposita, perdemos de muchas cosas, ¿no? Y a veces hasta las personas se van, ¿no? Porque pues, no era el son momento, desconocidos los argumentos, ¿no? Porque con María Goodwater decían que ella hipnotizaba a las personas, ¿no? Evan Roberts, Cuando lo que estaban en pasaba Con Evan con él. Roberts decían que hipnotizaba a las personas también.
Así es que hoy día también dicen lo mismo, ¿no? Es que están hipnotizando a las personas y por eso tienen ese tipo de comportamiento, es una catarsis la que están llevando ahí y todo. No es ni catarsis ni hipnotismo, es el Espíritu Santo el que se está moviendo. Pero lo más interesante es el fruto. El fruto es, sí. O sea, la unción del Espíritu Santo es maravillosa, hablar en lenguas es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, pueden parecer locas, pueden parecer de diferentes formas, pero lo importante es que la gente empieza a vivir de una manera diferente. Sí. Lo importante es que empieza a haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mucha bondad, paciencia empecé fe. a tener desde entonces. Si no, ya hubiera golpeado 2 que 3. Hubiera cortado 2 que 3 cabezas. Así es que es maravilloso lo que hace el Señor. Y entonces, bueno, Parham se va hacia la parte esta de Sion. Recuerden ustedes que Sion es la ciudad que fundó Alexander Dowie, y de la cual había tenido mucho conflicto. Nada más quería hacer regresar un poquito a Seymour, porque bueno, en la lectura que yo tengo aquí dice que Seymour no fue bautizado tampoco en lenguas en Houston, sino que él se regresa a Los Ángeles y después de haber orado, dice que por un Edward Lee, que creo que entiendo era su amigo, quien recibió el bautismo por el Espíritu Santo y habló en lenguas. Después Seymour también recibió el hablar en lenguas. Le pasó algo parecido a Parham, ¿no? Él vio todas las manifestaciones, seguro de esto, pero también recibió después, o sea, nuevamente reforzar el punto, cómo es que el Señor usa, ¿no?, a estas personas. Ya hablaremos, como decimos, ya nos tocará general que de Seymour, en él el problema que él tenía, la oposición que tenía era que era negro, ¿no? El ser negro. Morenito. Negro. Tenía mucho contraste. Tenía mucho contraste. y ser hijo de esclavos, ¿no? Que eran esclavos liberados, ¿no? Pero bueno, ese era nada más el punto también. Y algo también, ahorita que decías sobre los tiempos, si se dan cuenta también mientras estuvo en Sion, o sea, si tú lees a Parham y no te das cuenta de las fechas, supones que fueron años de ministerio, pero no. En Sion fue un año, de 1906 a 1907, o sea, él andaba así, su ministerio no creo que haya durado tanto por lo que y nos ahí dice fue aquí. donde le fue peor, ¿no? Sí, mayor problemas, pero con Bolivia, ¿no? Bolivia se llama Bolívar. Que pero, es quien estaba como superintendente, ¿no? El gobernador, creo, ¿no? Era el sobrevedor, ¿no? Sobrevedor de Sion. De Sion, ¿no? Pero cómo en poquito tiempo hizo tantos cambios que te digo, si tú lo lees así sin ver las fechas, supones que fue quién mucho sabe tiempo, cuánto ¿no? tiempo. Y aparte siempre fue criticado, como lo hemos visto en todos estos generales, hubo oposición de todo tipo, criticado por lo que hacía y principalmente él. Por el hecho de que no tomaban medicinas. Cuando ellos se enfermaban, ellos no tomaban. Él decidió creerle a Dios y no tomar medicinas. Entonces eso le llevó a mucha controversia, porque incluso se le murió un hijo y lo acusaban de que no había, precisamente por que ellos mismos lo habían llevado a la muerte por no haberle dado medicinas adecuadas en su momento. Entonces eso es lo que debemos de ver, de que siempre hay una oposición para los predicadores, para la gente de Dios, porque precisamente los religiosos no entienden lo que dice la palabra. Cuando una revelación llega a la vida de uno tiene que plantarse en esa revelación, como lo hicieron estos generales, como lo hizo Parham, y no importó lo que la oposición que tuviera. Y precisamente cuando llegó ahí a Sion, es eso, él sabía, él había dicho que él iba a ir a donde fuera, donde Dios lo llevara, donde el Espíritu Santo lo dirigiera, y él pensó que era ese momento en ir a Sion, y como les digo, criticado Dowie por su gente, y cuando llega él, lo critican a él y le dan el lugar a Dowie. Como tú dices, siempre hay una oposición. Siempre va a haber oposición. Simplemente en esta congregación les hemos hablado de la gracia, y cuánta oposición hay de muchísima gente alrededor hacia la predicación de la gracia. O sea, es impresionante, ¿no? Que hasta nos han maldecido por predicar de la gracia, ¿no?
O sea, Claro. es una locura lo que sucede en la gente religiosa, Sí. que simplemente no entienden la palabra de Dios. Mira, nos comenta Ale Torres. Pues yo no sé qué de especial tiene esta emisión del programa, solo sé que mi corazón arde y está a punto de estallar. Wow. La presencia de Dios es palpable y fuerte en la habitación mientras ustedes hablan de manera normal. Pues sí. Wow. Y pues Que empiecen reciba a hablar más, en ¿no? lenguas, Sí. ¿no? Sí. Amén. O sea, Sí, que los que no han hablado, que los lo que no han reciban. hablado en lenguas, que empiecen a hablar en lenguas, porque esta es una evidencia De que el Espíritu Santo está en ti. del Espíritu Santo. Así es que si tú estás viendo este programa y tú dices, oye, pues yo no hablo en lenguas, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No estoy bautizado en el Espíritu, pues sé bautizado en el Espíritu ahora mismo, En el nombre de recibe Jesús. estas lenguas, empieza a adorar en el Espíritu, a orar en el Espíritu, empieza a moverte en el Espíritu, porque es Él el que está moviéndose a través de las redes y todo, Él es el que lo hace. Qué padrísimo, ¿no? No, y de hecho también hubo una situación en el momento de estar leyendo el libro, ¿no? Alguien nos comentaba, ¿no? Estoy Ah, sí. llorando porque lo estoy leyendo y estoy llorando de lo que está haciendo, se siente la presencia, ¿no? De todo lo que estaba haciendo el Señor Bueno, ahí. creo que esto siempre nos ha pasado, ¿no? Bueno, esta es la, no sé, quinta vez que lo leo, no sé. Sí, ya perdí la cuenta. Yo ya perdí la cuenta, no sé cuántas veces he leído este libro, pero me encanta leerlo porque realmente uno se está Se codeando con la siente la unción. unción, Sí. Es un libro con unción. Entonces uno está viendo la vida de este, viendo la vida del otro, entonces la unción se te está impregnando y dices, ay, yo quiero eso, yo quiero esa unción. Y entonces empiezas a recibir, ¿no? Entonces, por eso me encanta este Sí, libro, está muy ¿no? padre. Porque hay unción. Hay No, en y ese aparte libro. nos enseña muchas cosas, no nada más de lo que podemos aprender hoy, sino de lo que sucedió antes para que lo vivamos hoy también. O sea, que el Espíritu Santo sigue vigente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, lo mismo que les dio a Parham o a Dowie o a Evans, lo podemos tener nosotros, lo puedes tener tú, si es que no, en este caso no has hablado en lenguas, lo puedes recibir desde hoy. Sí. Además la protección, ¿no? En el momento en que se mudan hacia Houston, antes, decía Rubén, hubo varios campañas, ¿no? Lo que le llamamos campañas. Sí. Dice que se mudaron a Galeana y ahí pusieron una gran carpa para aproximadamente 2,000 personas, ¿no? Y no cabían. Si no hay edificio, pues pon una carpa. Vino el frío, ponen un edificio, incluso así como en la leche, ¿no? Pasaban los turnos para ver quién hasta poder orar. Pero bueno, aquí lo importante es que en estas campañas trataron de envenenarlos. De hecho, los envenenaron a parte de su... A sus Y era un veneno que era capaz de matar a 14 personas. El que él lo que tomó. tomó El que él tomó. solito. A Y 12 cómo horas. es que él ora, ¿no? En el momento en que él siente que ha sido envenenado y dolor. siente un gran dolor, él ora y es liberado, ¿no? Esto lo comento también por el momento en que vivimos ahorita, ¿no? En este momento de este virus que en este momento está teniendo al mundo ahora sí que espantado, ¿no? Temeroso. Apanicado. Pues veamos lo que es el Espíritu Santo y el que podamos nosotros estar metidos en el Señor, teniendo su Espíritu con nosotros, el saber que pues si el virus llega o no llega, no pasa nada, en nosotros no nos va a suceder nada, Sí, en nosotros exacto. Sí, porque le dice no la se va, palabra, ¿no? Que tomarás cosa mortífera y no te hará daño. Así Entonces es tener fe Esa en es Dios. otra evidencia. Y creerle. Es otra evidencia, ¿no? Sí, Esta qué es otra gran evidencia de los que evidencia, ¿no? creen. Claro, Esta es ¿no? una evidencia Ninguna de los plaga que tocará creen. tu morada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de creer. Como decías, José Luis, en estos momentos de que la gente está paniqueada, que estamos resguardados por este virus, pues creerle a Dios que ninguna plaga tocará mi morada, que aunque bebiere cosa mortífera no me hará daño y que el Señor nos cuida y estamos bajo sus alas. Entonces, no nos apaniquemos. Así es, así es. Solicita, lo acusaron terriblemente al buen Muy terriblemente. para variar, ¿no? para Sí, variar, para no poner la costumbre. Sí. falsas acusaciones, ¿Dónde he visto cosas terribles hablaron de él y realmente esto es algo chistoso, ¿no? El veneno no pudo en su contra. No.
daños Las que quisieran enfermedades. hacer, las enfermedades no pudieron Sí, en su amenazas contra. de muertes también recibía. Pero fíjate que el chisme, lo que puede hacer. Lo que provocó, El así chisme, el O sea, chisme y en- es un arma diabólica. Una cosa es hablar lenguas y otra cosa es andar de lenguas, ¿no? De lengua suelta. De lengua suelta. De lengua Así es, suelta. Así es. Y precisamente en Sion, ¿no? Y lo que has comentado, la mayoría de estos avivadores, el principal oponente siempre ha sido los mismos de la iglesia, ¿no? Sí. Que no La misma entienden, la gente. gente religiosa. La misma gente religiosa, ¿no? Y en primer lugar porque él no quiso pertenecer a ninguna denominación. Él creía que y bueno, él decía, y es un hecho a la fecha, que a Dios no le importa si eres de una denominación o de otra. O sea, si tú crees en Él, si tú le Él crees a te su usa, palabra, Él te va a usar, Él se va a manifestar. Y como lo vimos y lo hemos visto en estas historias, o sea, Él se derrama poderosamente. Y bueno, precisamente en donde Él recibió todo este ataque de chismes, de blasfemias, fue en Sion. Una se ciudad supone cristiana. Una ciudad Exacto. cristiana. Donde Una ciudad todos conocen cristiana. de Dios, bueno, en Sí. teoría, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, es verdad, una ciudad cristiana. O sea, para comprar un terreno y construir tu casa ahí, tú tenías que ser cristiano. cristiano. Fíjate de dónde salió el chisme. Así es, Del baño de entonces. mujeres, no. De la viña del Ah, Señor. de la viña del dice. Señor. ¿Y de dónde corrió el chisme? Precisamente Pues de la cabeza de viña. esa ciudad. Claro. Que era Así en es. ese momento la cabeza De la esa cabeza ciudad. de De esa la ciudad, que era cabeza. este señor, ¿qué? Bolívar. Bolívar. Wilbur Bolívar. Se De sintió- hecho, era toda una ciudad que también tenían pues todo ahí y tenían su mismo periódico. Ellos ahí difundían a través de sus periódicos pues toda la información, todo lo que estaba sucediendo y precisamente este periódico de ahí difundió que, híjole, es que ahí viene el profeta Parham y viene a tomar posesión de la tierra que Dowie ha hecho o todo lo que vino. Entonces, eso provocó, si de por sí Dowie le gustaba pelearse con todo el mundo, No, pues agárrate que ahí te voy. con esta Era de publicación carácter. que hizo este periódico, pues saltó a criticarlo, toda la obra que él estaba haciendo, las manifestaciones, precisamente el hablar en lenguas. Y el otro que se levantó en contra de él, pues fue Bolívar. Él era el nuevo, el que ya ocupaba el puesto que tenía El Dowie. regente. El que era líder de todo y de todas las iglesias que estaban o que Sion. salieron de Sion. Entonces, de Bolívar se sabía, o nos comenta el autor, que él cuando sentía que se sentía atacado o que sentía que alguien iba como que ¿Quitarle la a chamba? quitarle la chamba, Su él lo liderazgo. primero que hacía, de hecho nos dice que era divulgar chismes, difamar a la gente. persona. Ajá. Y mentiras. O sea, Inventó cosas Pura mentira. de Parham, de inmoralidad sexual. Que de hecho nos dice el autor que cuando se fue a Canadá, el mismo periódico y los mismos de ahí dijeron que si había ido a Canadá era porque iba a ser arrestado y que el FBI ya estaba atrás de él para arrestarlo, porque precisamente sí había cometido estos actos inmorales de sodomía y no sé qué otras cosas más le inventaron, pero nada que ver. Aunque Parham sí sabía de dónde venía este ataque, nunca hizo, nos comenta que al principio nunca hizo nada, él dejó que solito corriera el asunto, pero no solamente él fue blasfemado, sino que también recibieron Cartas de amenaza. cartas de amenaza, o sea, su esposa recibió una carta en donde la amenazaban, y no solamente su esposa, sino sus hijos en la escuela eran acosados por Bullying. sus compañeros, o sea, sufrían muchísimo. Nos dice el autor que llegaban a su casa llorando porque ya era demasiado lo que pasaba en la escuela, los ataques. ¿Y por qué? Pues porque su papá nunca quiso pertenecer a ninguna denominación, porque de hecho en una de esas campañas fue tanto lo que provocó el derramamiento del Espíritu Santo, mucha gente vino y hubo personas que se acercaron a él, es que podemos sacarle algo más, ya lo veían como negocio, ¿no? Podemos hacer algo grande, podemos Vamos a hacer hacer una una obra, iglesia, ¿no? nuestra Vamos a hacer congre, ¿no? nuestra propia congregación, y él se negó rotundamente. De hecho, nos dice que él renunció a su puesto que tenía de proyector del movimiento de fe apostólica, que en ese tiempo todavía pertenecía ahí, o sea, dejó ese puesto y definitivamente
finalmente ya no quiso estar en ninguna denominación. Entonces, estuvo en Sion, se fue a Canadá, los chismes seguían regándose y no nada más en la ciudad de Sion, sino que Bolívar mismo se encargó de que todo esto llegara a nivel nacional. Él tenía todas las influencias, yo creo, los recursos para poder hacer esto muy grande y poder desprestigiar el nombre, todo lo que Parham estaba haciendo, ¿no? De hecho, nos menciona que fue cuando regresó de Canadá, Parham fue a una ex obra misionera que pertenecía antes a Sion, pero que se convirtió precisamente hacia la denominación que Parham todavía tenía, que era el movimiento de fe apostólica, y eso fue un golpe muy duro para Bolívar porque pues le quitó una de sus iglesias, ¿verdad? Yo creo que dejó de percibir algo, y yo creo que eso le pegó durísimo a Bolívar y pues fue con todo. Y fue ahí en esa obra de San Antonio, y ahí nos menciona el autor que ahí sí sus colaboradores de Parham dijeron: es que te vamos a contratar un abogado, no puede ser posible que esto ya haya llegado a niveles tan altos que todo el país se haya enterado de esto, cosa que ni siquiera es cierto, y que inventaron que había sido arrestado, pero que salió al siguiente día porque había dado había pagado la multa. Nunca pasó, nunca fue nunca fue hecho, todo no fue hubo inventado fundamentos para por poder... Bolívar. Pero ahora, estos ataques, nos menciona el autor que lo que más le dolía a Parham no era que lo atacaran a él, sino que todas las almas que se habían destruido y todas las almas que se habían perdido por este chisme que habían creado. Eso es lo que no entiende La la gente cristiana chismosa. Sí. Eso es lo que no pueden entender. Cristianos entre comillas, porque eso no es cristiano. Cristinos. Pues sí, Pues sí pero es tienen que sus de la salvación, misma pero- iglesia es de donde salían las persecuciones para Así todos estos. O Sí sea, son, pero no son yo hijos de sabía- Dios. Son cristianos, Sí, pero pero no no. son hijos Pues de Satanás Dios. estaba en el Sí, cielo. o sea, el asunto es, eso es lo que no entienden, ¿no? Que con los chismes no estás dañando a la persona que tú estás hablando. Estás dañando a todo el cuerpo, estás dañando las almas. que Sí, se sí pierden a pasa, través de de esos división. rumores. de esos Digo, y también se chismes. daña a la persona, ¿no? Claro. Sí, claro, y también se le daña a la persona. A todas las personas de las cuales hay influencia sobre esa persona. Entonces, Realmente los chismes que hicieron sobre Parham sí lo dañaron. Sí. yo creo que sí. Y sí, no, Dañaron no, a él y a su familia. No, y Se tuvieron su que ir a vivir a ministerio otro fue en lado. declive. Sí, porque Su ministerio ya empezó a ir Sí. en declive a partir de ese momento. así es, él ya no Fue quiso, igual. sí, ya no fue igual, ya no quiso como estar al frente de, Claro. Ser imagen. de su Ya- obra. Ya se fue al perfil bajo. Así Ajá. es, de hecho hay una parte que dice: yo simplemente ocupo mi lugar entre mis hermanos para impulsar este evangelio del reino como testigo a todas las naciones. O sea, ya pues sí, había bajado su nivel, pues obviamente había recibido los ataques no solamente hacia él, sino hacia su familia, hacia su esposa, hacia sus hijos. Ya era algo que... Y él ya había, o sea, a lo largo de su vida vemos que él fue una persona con un carácter fuerte, ¿no? Con una personalidad fuerte, Una porque determinación. cuando tuvo, incluso cuando su familia le dio la espalda, cuando él renuncia a cualquier denominación y su familia le dio la espalda, él siguió adelante. Después vemos que también cuando lo culpan por la muerte de su hijo, o sea, yo creo que eso debe haber sido durísimo. Claro. Sin embargo, él continuó. Y cuando también el instituto que fue creado lo venden sin su consentimiento, pues yo creo que también fueron ese fuertes, tipo de golpes difíciles, muy difíciles. sí. Y él continuó, pero yo creo que llegó un momento en que dijo: wow, ya es demasiado, ¿no? Porque sí, efectivamente, somos hijos de Dios y tenemos un propósito y Dios nos usa, pero también tenemos corazoncito. sentimientos y tenemos nuestro Claro. corazón. Entonces yo pienso que ya esos niveles o las personas que están a cargo de un ministerio, que son pastores, como en el caso de nuestros pastores, cuando tienes ese tipo de golpes bajos y más de la gente que está cerca tuyo, pues sí duele, ¿no? Y hay que pensarlo de verdad dos veces, porque como decía, no solamente afectas a la persona que en algún momento te dio cobertura, que en algún momento te dio un respaldo espiritual,
también afectas todo lo que representa ese ministerio, ¿no? Entonces aguas con Y es estas que conductas. hay que entender que, y digo, lo sabemos, la palabra nos lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Si nosotros estamos conscientes de eso y podemos ver no nada más en este avivador, sino en los anteriores avivadores, cuando el enemigo no puede contra la persona, se va contra los que están abajo, bajo su cobertura, ¿no? Y eso puede ser su familia, eso puede ser una congregación, eso puede ser las personas que de alguna manera espiritualmente dependen de él, ¿no? Y uno, si no entiende esto de cómo podemos muchas veces ser manipulados por el enemigo para ocasionar este daño, estamos a merced de lo que él mueva en nosotros, ¿no? Recordemos que él sabe perfectamente, ¿no?, qué botón tocar en cada uno de nosotros para que actuemos de cierta manera, ¿no? Si nosotros no nos quitamos de eso, no entendemos precisamente qué daño podemos hacer, no entendemos realmente lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, somos muchas veces marionetas, ¿no? Marionetas para poder movernos, ¿no? Él dice la palabra que él está como león rugiente alrededor, él nomás está viendo a ver en qué momento quién se sale, en qué momento toma a alguien, ¿no?, para usarlo y para empezar a manipular las cosas, porque él lo que viene es a matar, a destruir y a hurtar, ¿no? Entonces sí es bien importante que estemos bien conscientes de que el asunto no es el hecho de que vengamos a la congregación, de que estemos leyendo, de que leamos la palabra y pongamos nuestros ojitos en blanco y levantemos no, o sea, sino que necesitamos estar en comunión con Dios, estar alerta, saber cuando el enemigo no nada más nos quiere hacer daño, sino hasta manipularnos y usarnos para hacer daño a nuestras autoridades, para hacer daño a nuestra familia. Eso es bien importante Para porque él siempre para derribar un ministerio, exacto. Un ministerio, y realmente este ministerio de Charles Parham fue acotado realmente. Yo creo que hubiera podido realizar mucho más cosas. Y aparte él murió muy joven, a los 66 años. Súper. Bueno, pero en ese tiempo La verdad, es que la esperanza de vida era más o menos sí, de ese tiempo. Pero Evans creo que murió a los 72 años. O sea, no es mucho, son 6 años más. Pero o sea, la esperanza él siempre fue muy enfermizo. La esperanza de vida en México hasta hace unos 10 años era 72 años. O sea, no es tan terrible. Hoy día ya es 79, ¿no? Pero la esperanza de vida era 72 años hasta hace unos 10 años. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de que estamos en los tiempos todavía de que incipientemente estaba los antibióticos y todo este tipo de cosas. Sí, no había tanta medicina. No, es que lo que incrementó la esperanza de vida fue los antibióticos. El descubrimiento de los sí, o sea, claro. Desarrollo de la medicina Alexander, ¿cómo uh-huh. ¿cómo se llamaba? Alexander Dow. No. Fleming, Alexander Fleming. Oh, tenemos apuntador. Exactamente, Alexander Fleming. Bien. Aquí fue una vocecita ahí. Una vocecita me ayudó. El Señor te habló. Mira, dice Marilú Espinosa, yo deseo recibir al Espíritu Santo. Amén. Pues Marilú, esto es para todos los que somos hijos. Esta es la promesa del Padre, Marilú. Escucha bien, Jesús dijo que recibirían la promesa del Padre. Esto quiere decir que todos los que son hijos, que todos los que han creído en Cristo Jesús y han nacido de nuevo, pueden recibir al Espíritu Santo, pueden recibir este bautismo del Espíritu Santo, como lo recibieron esos 120 hombres ahí en la ciudad de Jerusalén, como lo recibió Charles Parham en el instituto, en fin, esta es la promesa del Padre. Así es que si tú eres una hija, hay una promesa de Dios para ti, y en el nombre de Jesús, recibe al Espíritu Santo ahora mismo. Amén. Allí en donde estás. No necesitas estar en otro lugar, ahí en donde estás, simplemente levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo esa promesa, la promesa del Padre es mía y yo recibo a tu Espíritu Santo.
Amén. Así En el es nombre que de Jesús. quiero leerles las respuestas que nos dio la gente. Hicimos un par de preguntas. Aquí lo tengo. Las preguntas fueron: el ministerio de Charles Parham se destacó por la enseñanza de que hablar en lenguas era la evidencia del bautismo del Espíritu. ¿Y usted ya habla en lenguas en el Espíritu, del Espíritu? La segunda pregunta es: si usted aún no habla en las lenguas del Espíritu, ¿a qué cree que se deba? Y la tercera: si usted sí fluye en las lenguas, ¿qué experiencia podría contarnos? Luis Alberto Santos García nos dice: sí, yo ya hablo en las lenguas del Espíritu. ¿Qué razón usted cree por la gente no habla en lenguas? Dice que todavía no se cree en Jesús. Yo creo que hay gente que cree en Jesús, pero todavía no ha recibido este bautismo del Espíritu, como es el caso de Parham, simplemente, ¿no? Si que hasta usted, sanaba. Que hasta sanaba. Si usted sí fluye en lenguas, ¿qué experiencia podría contarnos? Dice, pues es algo maravilloso que Dios nos permita esa bendición. Y bueno, dentro de esas preguntas, no está como una pregunta, pero yo podría compartirles aquí por favor. Lo que nos puso Adriana Medina. Dice: quiero compartir mi experiencia. Cuando nos convertimos yo fumaba y mi familia me decía que dejara el cigarro y yo les decía que no me presionaran. Cuando escuché las lenguas le dije al Espíritu Santo que yo quería hablar en lenguas, pero no creía que fuera posible por tener la boca sucia de cigarro. Días después dejé el cigarro de repente y a la semana hablé en lenguas. Dios es maravilloso, fui bautizada por el Espíritu Santo y fui libre de ese vicio para siempre. Entonces aquí yo podría ponerle, ¿no? Nada más un hombre, si habla en lenguas, ya su experiencia, y su experiencia es esa, ¿no? Muy Entonces, bien, muy bien. Gracias Desde a Dios. entonces también se hizo Miss de inglés. También, sí, ya pudo hablar mejor inglés. Pero qué interesante, Saludos, ¿no? Adri. O sea, ella, Saludos. lo que ella creyó fue, si tengo la boca sucia por el cigarro, no puedo hablar las lenguas. ¿Y le pasó? Le pidió al Señor que le quitara el vicio, le quitó el vicio y entonces habló en lenguas. Lo que tú creíste, eso es lo que se hizo, ¿no? Como creíste te sea hecho. Eso no quiere decir que una persona que fume no pueda recibir las lenguas. No, y además podemos entender que cada uno tiene diferentes experiencias. Esa es su experiencia. Esa fue la experiencia de Adriana. Y no estoy diciendo que fumar esté bien. Lo que estoy diciendo es que una persona que aunque fume también puede hablar en lenguas. No creo que haya un Nada más que le va a oler la boca un conflicto. Así es, no creo que haya un conflicto con ello. No. Y yo tengo una experiencia, se las he contado algunas veces. Unos amigos nos invitaron a una congregación hace mucho tiempo, en la que era un tipo congreso, y nosotros llegamos en la mañana por atención de nuestros amigos y todo, y el predicador, pues por alguna razón, no sé si era de alguna región o algo por el estilo, pero en la predicación usaba groserías y de las grandotas. ¿Ok? Entonces nosotros estábamos... Mis oídos castos. Nosotros estábamos un poco asombrados, sí, la verdad, ¿no? De que él estuviera usando groserías en la predicación. y de la manera más natural, o sea, no así sí, como diciendo va a ser a propósito, sino para él era natural, era su manera de Su manera de ser, de El caso es hablar, que sí. concluía ese chiquicongreso con una cena en la noche y estábamos dudosos de ir o no ir, y entonces, no, pues sí vamos, pues nuestros amigos nos invitaron. Y ya nos pagaron el boleto, entonces Pues vamos, ¿no? Y llegamos ya un poquito tarde. Precisamente por eso. ya ves, todo esa baja, voz, querido, todo esa baja, voz. ya ves. El caso es que vamos entrando, ya había empezado todo, ¿no? Vamos entrando así sigilosamente, con mucho cuidadito, Para que nadie se para que nadie se diera cuenta.
Y ahí estaba ese predicador hasta adelante hablando, y cuando nos ve entrar, Ándale. cuando Ahí nos ve les va la- entrar, o sea, dice, ustedes dos que van entrando, reciban del Espíritu Santo. Wow. ¡Bum! Sí, como que- No, salimos volando, o sea, no, sentimos el aire así como un airezazo, ¿verdad? Sí, como si me hubieran puesto el ventilador enfrente. Salimos volando, ¿no? Y así como que, ¿what? Así como que Dios me dijo, ¿ya viste? Como para que te eduques. Religiosoto, o sea... Si no hubieran venido. No, No, y de pero la persona que o sea, hablamos a lo que me refiero es, del- yo no quería ir ya en la noche Por el juzgando tipo de predica. Sí, sí, sí. que este cuate hablaba groserías, Claro. ¿sale? Y el Señor me dijo, mira, con groserías y sin groserías, Yo Yo lo puedo te uso, yo utilizar. lo yo uso. lo uso. O sea, es impresionante. Bueno, el Señor a mí me ha quitado los paradigmas de una manera muy, muy especial. Bueno, Rebeca Hernández dice que usted ya habla en lenguas. Dice, sí. ¿A qué cree que se deba? Dice, pues ya las tengo, gracias a Dios. No, pues ya. Bueno, así nací. Así nací, ya con ella. Así, ¿no? Fácil. Ok. Si usted sí fluye en lenguas, ¿qué experiencia podría contarnos? Dice, algunas veces, pocas, he recibido casi de inmediato respuesta a mis dudas o problemas. Otras, mucha paz y consuelo. Y en otras, creo que muchas veces he sabido exactamente qué es lo que el Señor me dice que haga o diga a las personas por las que oro. Pero otras, simple y sencillamente he sabido con toda certeza que Él está allí conmigo, y creo que es lo que más he disfrutado. ¡Wow! Muchas gracias, Rebeca, por esto. Ana María Álvarez nos dice, sí, yo ya hablo en lenguas. ¿A qué cree que se deba? Pues igual, pues ya las hablo, dice. Gracias a Dios. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué experiencia puede contarnos? Es una conexión con el Espíritu Santo tan hermosa y con mucho poder. Gracias a Dios que, Ana María, que tú estás hablando en lenguas ya. Blandina Durán, ¿ya habla en lenguas? Dice, sí. ¿A qué cree que se deba? Pues aquí ya las hablo. Bueno, todo el mundo Ahí hay que ver contesta. el planteamiento de la pregunta, cómo fue. Yo creo que no estuvo bien hecha la pregunta. O se copiaron. O se copiaron, ¿verdad? Si usted fluye en las lenguas, ¿qué experiencia puede contarnos? Dice, cuando hay un peligro o acechan contra mi familia, el Espíritu de Dios se mueve a orar en lenguas. Me mueve a orar. Me mueve a orar en lenguas. Gracias a Wow. Dios. Gracias a Dios. Solecita, Soleciña, que está aquí. ¿Ya habla en lenguas? Sí. Ya las Ya las Ya las Ya las tenía. tenía. Dice, pues ya las hablo. He decidido no limitar las manifestaciones del Espíritu. Wow. ¿Qué experiencia puedes contarnos? Dice, puedo sentir que mi fe y mi cuerpo se fortalecen, empiezan a fluir nuevas lenguas, me quedo con convicción de que Dios hará su parte en la dificultad por la que paso, y en la mayoría de las veces durante el día el Espíritu de repente abre mi boca y empiezo a orar en lenguas, y también con mi mente. Sí, eso me pasa a mí mucho. De repente, en cualquier cosa, de repente estoy hablando en lenguas. Flor Derbez, ¿habla usted en lenguas? Sí. ¿A qué cree que se deba? Pues a que hablo en lenguas. Ok, está bien. Todo el mundo respondió eso. Creo que el error fue de la pregunta. ¿Qué experiencia podrías contarnos? Siento la presencia de Dios cuando oro en lenguas y siento que mi oración tiene más poder. Wow. Juan Manuel, ¿ya habla usted en lenguas? Dice no. Wow, es una respuesta, la primera que nos dice no. ¿A qué cree que se deba? Creo que se debe a que no ejercitamos una mayor comunión con el Espíritu de Dios. Aún no he tenido esa experiencia. Pues Juan Manuel, es la promesa del Padre, es tuya. Tú tienes un corazón para el Señor dispuesto, así es que nada te debe de limitar. Vas a ver que pronto lo vas a tener. Nombre dice Mary. ¿Quién será Mary? ¿Merry Christmas será? No, podría ser. ¿Habla usted en lenguas? Dice sí. ¿A qué cree que se deba? Aún no había sido bautizado en el No ha Espíritu. sido bautizado en el Espíritu.
¿Qué experiencia podría contarnos? Es algo extraordinario porque se siente la presencia de Dios. Mary, pues le voy a llamar Christmas. Ok, Goyita dice, ¿habla usted en lenguas? Sí. ¿A qué cree que se deba? Yo ya hablo en lenguas, yo nunca las busqué, apenas empezaba a conocer la palabra de Dios. Fue cuando fui a un congreso en una reunión de alabanza y de oración, me sorprendió porque no sabía lo que me estaba pasando hasta que le pregunté al pastor y me dijo que había sido bautizada por el Espíritu Santo. No sabría decir por qué las personas que aún no hablan en lenguas no lo han recibido. ¿Qué experiencia podría contarnos? Mi experiencia ha sido que en sueños el Espíritu Santo me ha ministrado y yo me veo orando en lenguas en el hospital por personas que están muy enfermas y las veo que sanan. Amén. Wow. Gracias a Dios. Oscar, senior. Papá. Ok, Oscar, papá. ¿Habla usted en lenguas? Sí. ¿A qué cree que se deba? Pues a que hablo en lenguas, ok. Si usted sí fluye en lenguas, ¿qué experiencia podría contarnos? Pues acercamiento más íntimo con Jesús. Muchas gracias a todos los que contestaron estas preguntas. Muchísimas gracias. Sí, esto que dices, Solecita, esto a mí me pasa muy a menudo. De repente estoy en algún lugar o algo por el estilo y de repente pum, empiezas a hablar en lenguas, ¿no? Y de inmediato la presencia de Dios así como ¡pum!, ¿no? Llega a ti el Espíritu Santo diciéndote aquí estoy. Igual cuando yo les he dicho, ¿no? De repente simplemente pregunta, Espíritu Santo, ¿estás aquí? Y vas a ver lo que pasa. Sí. Vas a ver lo que pasa. Nada más pregunta eso. Y como dice la palabra, a veces no sabemos qué orar, cómo orar, si es o no es, si voy o no voy, si hago o no hago, no sabemos qué es lo mejor, si sí o no. Entonces, el orar en lenguas es, yo lo veo como esa opción que tenemos nosotros cuando a nosotros se nos acaba nuestra fortaleza, nuestro ser, nuestro... ¿cómo llamarlo? Pues sí, nuestra fortaleza y nuestro entendimiento. Y entonces, como que nos desarma el Señor y dice, hasta aquí llegaste, ¿no? Entonces, ahora, Señor, dale chance al Espíritu de Dios que Él haga la obra en la vida y permitirle a Él. El Señor se fortalece en nuestra debilidad. Y que podamos orar creyéndole a Dios que Él nos va a dar esa respuesta, esa fortaleza a cuando nosotros oramos en lenguas. Así es. ¿Con qué se quedan, chicuelos? ¿Con qué se quedan de este super capítulo Charles Parham? Yo me quedo con algo que relacioné con Mateo 7:8, que dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y a mí lo más interesante fue en el Instituto de Stones Foley, cómo hasta que Parham no recibió las lenguas, ya pues no se quería mover de ahí, ¿no? Y los alumnos igual, al ver que las lenguas se manifestaron en esta chava, como ellos se fueron a su cuarto, hicieron las camas a un lado y estuvieron 2 días y 3 noches esperando al Señor para que les ministrara las lenguas. Entonces veo comentarios, ¿no?, de que no han recibido las lenguas. Entonces, pues como lo dice nuestro pastor, ¿no? No hay nada que te impida que no las hables. Si el Espíritu Santo está en ti, como estuvo con Charles, porque ya tenía el Espíritu Santo, entonces tú pide y la palabra es fiel, Dios es fiel, y si aquí dice que si tú pides, recibes, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá, no hay nada que te impida que puedas recibir no solo las lenguas, sino las nuevas manifestaciones que aún ni siquiera nosotros conocemos del Espíritu Santo, que las recibas y que tú puedas dar testimonio y dar a conocer las manifestaciones del Espíritu Santo que ojo no ha visto. Entonces créelo y busca al Señor. Ahorita que son tiempos de cuarentena, de aislamiento, métete más con Dios en tu cuarto, cierra la puerta, en el baño, donde sea, ahí en tu casa, cierra la puerta, aíslate incluso de tu familia, busca al Señor, menos Netflix, menos Facebook, menos Instagram, redes menos sociales.
menos redes sociales, lee la palabra, adora al Señor y vas a ver que de aquí a lo que termine esta cuarentena vas a tener manifestaciones de lenguas y nuevas en el espíritu, pero tienes que buscarlo, porque algo también que puedo concluir de aquí es que Charles lo buscaba, o sea, no era de que, pues solito le llegó. Dios es bueno y te lo puede dar sin que tú lo pidas, pero si tú lo quieres y aún no lo has tenido, pues, o sea, búscalo y no te muevas de tu lugar, no te muevas, sí, dile a Dios. Yo lo puedo decir, yo lo he vivido en alguna situación, yo le dije a Dios, yo no me voy a mover de aquí si yo no veo tu obra, si yo no veo que haces algo, que no, sí, entonces, hasta que tú no veas que Dios hace lo que tú quieres que suceda contigo, no te muevas, y Dios es bueno y lo va a hacer. Solciña. Yo me quedo con esta parte del instituto, el primero, el Stones Folly. Sorry. Cómo ellos al leer la palabra de Dios, algo que a veces puede ser tan simple y que lo tenemos a la mano disponible, pues llega revelación de Dios, y esto es algo que sabemos, pero que hemos dejado de hacer. Y me encantó esta parte de que también decía Oscar, ¿no? El que busca, encuentra, y el que pide, se le da. Y si nosotros empezáramos a leer la Biblia pidiéndole revelación al Espíritu Santo por cosas nuevas, por cosas que aún la gente o que uno no ha experimentado, créanme que va a pasar. Obviamente empieza en uno mismo, y Dios quiere que no se quede en nosotros, sino que seamos de bendición hacia nuestra familia, hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y en estos tiempos difíciles o complicados que estamos pasando, creo que es importante volver a leer la palabra de Dios, pero no en nuestro entendimiento, sino pidiéndole eso, que traiga una revelación, que nos revele qué es lo que hay de nuevo para nosotros. Y créanme que esa revelación va a llegar, y que el Espíritu Santo se va a empezar a derramar en nuestras vidas. Y esta parte que habla en especial la evidencia de hablar en lenguas, el ser bautizados del Espíritu Santo, es algo que nuestro pastor ya había venido predicando, y me encantó que llegáramos a esta parte. Y si tú ya hablas en lenguas, no la sueltes, y pide nuevas lenguas, y pide ese don, y pide revelación, y pide que Dios te siga ministrando a través de esas lenguas, porque es nuestro lenguaje que tenemos para comunicarnos con el Padre. Jesús dice que Él nos ha comprado de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Recibamos esa lengua que nos pertenece, que es una lengua cielícola, es una lengua que nos une con nuestro Dios. Yo me quedo con eso. Bueno, yo escuchaba en las noticias que en China han aumentado el número de solicitudes de divorcio, de demandas de divorcio, debido pues a esta etapa de confinamiento. Y efectivamente, o sea, esta situación de encierro va a generar muchos problemas en personas del mundo en cuanto a sus emociones, en cuanto a las relaciones que puedan tener con sus cercanos, ¿no? Con su familia. Entonces creo que para nosotros, los hijos de Dios, el orar en lenguas es una buena oportunidad en este momento, porque nos va a dar dirección, nos va a dar fortaleza, y es una forma eficaz también de deshacer las obras del enemigo, como sería el miedo, el temor, toda esta incertidumbre que se ha generado en el ambiente, ¿no? A través de lo que escuchamos en las noticias, a través de lo que sabemos de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces hablemos, tengamos este momento para acercarnos y tener una comunión con Dios a partir de la oración en lenguas. Y como lo han comentado también, el hablar en lenguas no solamente es para algunos, es para todos los hijos de Dios que lo pidan. Entonces, si aún no lo tienes, pues hay que pedirlo. Y esta etapa de confinamiento es una buena oportunidad para poder hacer como que nuestro cuarto de guerra ahí en nuestras casas, hacer este espacio y poder orar, porque es la forma más efectiva, como les decía, para deshacer estas obras del enemigo. Sí, yo me quiero quedar también con
por supuesto que el punto de este tema, en el caso de este querenal de las lenguas, es súper importante, pero yo también razonando y pensando en cómo sucedieron las cosas, me da la postura de decir, bueno, tengo que estar expectantes siempre de cómo es que el Señor se mueve y qué es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Porque si recordamos, Parham entendió lo de las lenguas a través de una tarea que dejó a unos alumnos. O sea, no es que él buscara realmente las lenguas, sino que a través de una tarea, obviamente sabía de la palabra, obviamente sabía de cómo se manifestó el Espíritu Santo en lenguas, en la palabra, y lo dejó como tarea hacia unos alumnos, ¿no? Resultado de esto fue esta explosión que sucedió y esta manifestación de lenguas, y fue como él anheló mucho más tener. De hecho, pues él no las tuvo al principio, pero al ver esta manifestación anheló tenerlas, y de ahí pues se desató toda esta parte. Entonces realmente debemos estar expectantes a cómo el Señor se mueve, qué es lo que el Señor nos pone y nos da en diferentes situaciones, por diferentes métodos, por diferentes fuentes que llega nuestro Padre. Y nuevamente, este momento en el que estamos en aislamiento, ¿no? En que el trabajo ya no es un pretexto, si bien estamos trabajando en casa, es verdad también que baja el trabajo, y entonces estamos en un momento en el cual podemos meternos más con el Señor, podemos tener una comunión más con Él y estar expectantes de cómo el Señor se mueve y qué es lo que realmente el Señor quiere que nosotros aprendamos y quiere que nosotros podamos recibir de Él en este momento, ¿no? Entonces yo creo que es algo que debemos de estar siempre esperando, ¿no? Algo nuevo, Señor. Hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos. Tener abierta nuestra mente, tener abierto nuestra expectativa y decir, Señor, ¿qué más, Señor? Yo la verdad es que para nosotros es una super bendición este programa, el participar de él, pero digo, sabemos que hay mucho más que el Señor nos tiene para nosotros, y qué mejor que estar siempre expectantes, estar cerca de Él, leyendo su palabra, leyendo avivadores, como decía Rubén, el estar cerca de la unción, codeándonos con este tipo de libros, en los programas, el poder ahora también disfrutar no nada más de una transmisión, sino de poderla volver a repetir si algo no nos quedó claro. O sea, hay muchas cosas que el Señor se va a mover y que no esperamos de momento, pero el Señor nos va a sorprender. Yo recuerdo en la palabra que dice que si no nos hacemos como niños, no veremos el reino de los cielos. Cuando un niño desea algo, papi, ¿cuándo me lo vas a dar? Mamá, ¿me vas a comprar esto? Papá, me vas a traer esto, vamos para allá, me vas a llevar al cine, etcétera, ¿no? Están muele hasta que no lo tienen. Incluso, no nada más los niños chiquitos, sino también los grandes a veces, y vamos a los tacos y queremos pizza, etcétera, ¿no? ¿Y sí? ¿Será? Entonces, también dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, si no abrimos la boca para pedirle al Señor, como decías, el que pide haya, el Señor no nos los va a dar. Él sabe que de lo que tenemos necesidad, pero si nosotros no abrimos la boca, no se lo pedimos, realmente Él no lo va a hacer, porque recordemos que el Espíritu Santo es un caballero y nunca va a irrumpir en donde nosotros no se lo pedimos. Entonces, si realmente tú ya tienes, si no has recibido la manifestación del hablar en lenguas, pídeselo a Dios, pídeselo al Espíritu, que Él sea el que te bautice, porque no es el hombre, sino es el Espíritu el que lo hace. Entonces, y si ya las tienes, pídele también
hablar nuevas lenguas, porque como hemos visto, no conocemos ni una décima parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, estemos en una comunión íntima con el Señor, como decíamos, a través de estos tiempos, y que están difíciles, están complicados, y más lo que se acumule, porque vienen tiempos aún más difíciles. Y entonces nosotros tenemos esa arma, que es el hablar en lenguas, para poder estarle pidiendo al Señor qué es lo que yo hago. Hace rato decía nuestro pastor, que pongamos todo en oración para ver, voy o no voy, hago o no hago, salgo o no salgo, compro o no compro. Que sea Él el que dirija nuestra vida y no nuestro intelecto, no nuestras emociones, no nuestro hígado, sino, y que cuidemos también eso, porque pues la verdad, como lo hemos visto, nuestras palabras, cómo dañan a la gente, a las almas, se pueden perder y no nos vaya a encontrar el Señor que nos esté, ¿cómo se dice? Que nos esté demandando esas almas a nosotros por abrir de más nuestra boca. Goyita nos dice, déjenme ver, aquí dice, yo cuando fui bautizada por el Espíritu Santo recibí unas lenguas. Dice, pero en Alcance Izcalli, en una administración del Espíritu Santo, recibí nuevas lenguas y ha sido algo sobrenatural. ¿Sí? Gracias a Dios, son diferentes, inclusive diferentes lenguas. Y ya perdí aquí el asunto, no, aquí hasta Oscar nos dice que el poder de Dios se ha manifestado a través de nosotros en estos tiempos, así como se ha manifestado a través de nosotros en estos tiempos, así como se manifestó en los generales. Amén. Ale dice, Rubén, Ale, quién sabe que ya se me fue. Al aquí contrario. está. Al contrario, gracias a Dios por sus vidas y la extraordinaria visión que ha puesto en ustedes y el amor por nosotros. Les amamos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Igualmente, bendiciones a todos ustedes. ¿Con qué me quedo yo? Me quedo con que esta es la promesa del Padre. Me encanta esto que el Señor me dio, esta revelación que el Señor me dio de que esta no es la promesa de Dios, esta es la promesa del Padre. ¿Por qué? Si ustedes pueden decir, bueno, el Padre y el Dios es lo mismo, ¿no? Así, pero es muy diferente que dijera el Padre a que dijera Dios. Esta es la promesa del Padre, esto quiere decir que es para los hijos. Para los hijos. Esto quiere decir que es para los hijos, no es para todos. Esta es la promesa para los hijos, es la promesa del Padre. Y entonces, si esta es la promesa del Padre, pues yo la tomo, ¿no? Es promesa para mí, ser lleno del Espíritu Santo 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sea necesario. Soy lleno del Espíritu y cada vez que tú hablas en lenguas eres lleno del Espíritu Santo. Cada vez que oras en el Espíritu eres lleno del Espíritu Santo. Así es que no perdamos esto, practiquémoslo, porque es lo que Dios nos ha dado. Charles Parham, gracias a Dios por su vida, porque él lo retomó y gracias a este dato que nosotros estamos estudiando en este momento, nosotros lo recibimos hoy. Así como el día de hoy tenemos esta gran revelación de que somos hijos de Dios y todo lo que implica esta gran revelación, pues se la debemos a Evan Roberts. No, tampoco. Esa gran revelación se la debemos a el iniciador de la iglesia metodista, John Wesley. Perdón, se me fue su nombre. Esa gran revelación es de John Wesley y esa revelación lo sacó de la iglesia anglicana, ¿no? Lo botaron de la iglesia anglicana porque era tan grande la revelación que no predicaba de otra cosa, que lo único que predicaba era somos hijos de Dios y todas las vertientes que tenía ser un hijo de Dios. Y entonces hasta terminó corrido de la iglesia, ¿no? Y hoy día para nosotros somos hijos de Dios y todo lo que implica,
pues es así como que, sí, ¿no? Sí, chido. chido, ¿no? Sí, no, pues sí está bien, ¿no? O sea, algo tan sencillo como que ya lo tememos, pero en ese momento revolucionó todo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahorita que dijiste de Juan Wesley, decía que Parham, dice el autor, que Parham se mandó a volar la denominación metodista, porque muchas veces las denominaciones hablan más de sus fundadores que del mismo Jesucristo y su obra redentora. Yo lo viví. Marketing ¿Dónde cristiano. lo hemos vivido? Yo lo ¿Dónde viví. lo hemos visto? ¿No? Sí. Pero Bueno, próxima semana estaremos hablando del capítulo 5. Del Willy. Es William Seymour. Así es que ahí, gracias, les dejamos este capítulo 5, léanlo. Pueden ustedes darse cuenta, un hombre pobre, negro Pero con ansia de Dios. y tuerto. Sí, Sí. por la enfermedad. Y tuerto, o sea, a ver, pobre, negro Y tuerto. y tuerto. Y además hombre. No sé. O sea, tenía todas las desventajas. ¿Sí? Ponle el fondo morado, por favor. Creo que Laurita está... Se proyectó ahorita. Ok. El catalizador del El catalizador de Pentecostés. Es Órale. impresionante. Este es un avivamiento que todo mundo ha hablado de él, el avivamiento de Azusa. Lo van a leer ustedes, no se los anticipo. Yo le agregaría lo que dijiste, ¿no? Negro, Hombre. pobre, tuerto, y además en un momento racista, Ajá. ¿no? Sí. Que Sí. Así digo, como en un a lo país. mejor ahorita podríamos imaginarnos un hombre negro, sí, pues sí, ¿no? sí, Pero, no pasa nada. pero en este momento todavía era una situación de rechazo Total. cañón, ¿no? Era como con María, ¿no? Ajá. Que en ese tiempo que ella vivió no era permitido que la mujer se levantara, saliera, y ella se levantó, así como ahorita con Seymour, en su tiempo, negro, una persona negra, con todo ese desprecio por esta raza tan linda, y pues bueno. El Ku Klux Klan, ¿no? Estaba ahí Sí. en pleno. Sí. Muy bien. Va a estar bueno. Pues nos despedimos invitándolos Muchas para gracias. mañana. Vamos a Sí. tener nuestra reunión virtual. Sí. No saben lo que les está esperando. Hay una palabra poderosa que Dios nos ha dado para el día de mañana, así es que conéctense, compartan este programa, compártanlo para que otras personas más lo puedan ver. Déjenos sus comentarios. Déjenos sus comentarios y nos vemos mañana a las 7 para nuestra reunión virtual aquí desde Alcance Izcalli para todos ustedes. Para Que el Dios mundo. les Alcance super bendiga. Izcalli Nos para el despedimos. mundo. Muchas gracias. Bye, Gracias. Bye. Buenas noches. Buenas Que Dios les Bendiciones. bendiga. Chao, chao. Bye bye.